Muy bien. Mati, bienvenido. Gracias. Qué gusto verte, qué gusto tenerte acá. Y comencemos con la obviedad. Quiero darte un poquito de espacio de que nos platiques de Open Bank, de dónde surgió este nombre que además viene muy ad hoc con el evento, pero explícanos qué es Open Bank. Bueno, primero gracias por la invitación. Un placer estar acá con todos. Vamos a hacer una pequeña pausa al castellano, ¿no? Exacto. Que nos viene bien después de esta gran presentación. A mí me invitan porque el banco donde trabajo se llama Open Bank, no porque sepa de Open Banking o Open Finance, ¿no? Pero más allá de lo anterior, sí es cierto que el nombre Open Bank nació hace muchos años atrás, antes de que el Open Banking existiera. Era en España un banco digital, un banco telefónico del Grupo Santander, que se convirtió en digital en los principios de los 2000 y que los últimos 6 o 7 años el grupo le ha invertido mucho dinero para crear una plataforma tecnológica global que permitiese expandirse en diferentes países del mundo, ¿no? Y entonces hoy Open Bank está operando en Alemania, Países Bajos, Portugal, España, Estados Unidos y México. Entonces, básicamente somos un banco digital, 100% digital, que lo que buscamos es posicionarnos un poco en el mejor de los dos mundos, ¿no? Donde los jóvenes o consumidores mexicanos hoy en día están buscando tener una experiencia digital fácil, intuitiva, ¿no? Pero con un modelo de seguridad robusto que trae la licencia que tenemos, que trae la marca que traemos, y creo que eso es un poco lo que estamos logrando, ¿no? O sea, en las primeras semanas de operación ya superamos los 70.000 clientes, casi los 1.000 millones de pesos de saldos, y la verdad que estamos muy contentos y conformes con este lanzamiento, más allá de que todavía somos muy pequeños para el mercado mexicano, ¿no? No está de más aclararlo, pero la ambición del grupo sí es seguir creciendo muchísimo en este negocio en el mercado mexicano. Oh, fantástico. Ustedes y tú en particular tienen una perspectiva única. Tienes mucho tiempo, no necesitas presentar, tienes mucho tiempo en Santander, conoces, digamos, de primera mano y profundamente lo que es estar, digamos, en una banca, ¿no? En una institución de banca como Santander, súper grande, súper relevante, y a su vez ahora estás, ¿no? Emprendiendo, lanzando, digamos, este nuevo banco digital. Y teniendo la perspectiva y claridad en las dos partes, ¿cómo ven ustedes este tema de Open Banking? Digamos, de compartir datos, de entender qué es lo que hay, qué se puede hacer. Sí, la realidad es que es un gran dilema, ¿no? Porque somos parte de un grupo financiero internacional que tiene una operación local muy importante y que básicamente es un banco incumbente y tradicional muy bueno, ¿no? Que le va muy bien, pero que hoy es dueño de los datos de los clientes, ¿no? Correcto. Que ha invertido mucho dinero en infraestructura, en redes de ATMs, en información. Y por otro lado tenemos a Open Bank, que es el jugador nuevo digital y el Challenger Bank para el mercado. Entonces, de más está decir que estoy como intentando ser un puente entre los dos mundos, ¿no? Claro. El mundo de fintechs, que nosotros necesitamos tener, yo diría, una aceleración en todo lo que tiene que ver con Open Banking para poder crecer más rápido y darle a los mexicanos la potestad de decidir qué compartir con quién, ¿no? Y sí estamos acelerando nosotros mucho la utilización, si querés, de manera directa e indirecta de algunas soluciones de Open Finance para poder decidir, discriminar, tener mejor información, ¿no? Entonces, sí es una situación un poco rara, ¿no? Porque vengo de ser partícipe del banco incumbente y ahora me toca jugar un rol muy diferente, pero en el mismo grupo, ¿no? Claro, claro. Y desde esta posición nueva, ¿tú crees que haya algo en particular que a Open Bank lo diferencie o que digan, miren, esta tendencia la vamos a abordar distinto, ¿no? ¿Tienes al final un poquito de esa cintura a lo mejor para tomarlo distinto? Sí, nosotros la realidad es que concebimos Open Bank como un jugador obviamente independiente, tenemos una licencia independiente y como tal sí tenemos bajo un marco estratégico global y local, diríamos que mucho poder de decisión y ejecución, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir que tenemos que equilibrar obviamente la globalidad con la localidad pero para ir rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido, y la otra ventaja que tenemos, si querés, es que sí tenemos
o sea, yo participo obviamente de un rol local, pero embebido en una estructura global que me permite saber qué pasó en Europa, qué está pasando en Brasil, ¿no? Y sí creo que la gran oportunidad que tenemos en Open Banking, en México en particular, es ver qué está pasando en países similares, algunos más u otros menos, ¿no? o en otros mercados más desarrollados como Europa, o en paralelo Brasil o India, ¿no? Entonces, sí tenemos como una serie de iniciativas que están muy ligadas al Open Banking, ¿no? Al Open Finance, de cara a apostar al crecimiento en México, ¿no? Perfecto. ¿Y comparten plataforma tecnológica alrededor de algunos de esos temas? O sea, ¿cómo funciona? Bueno, con el banco local no. Ah, sí, No, exacto. con el banco Y local globalmente asumo que... Globalmente sí. Una de las ventajas que tenemos como jugador digital en México es que nuestra inversión en tecnología no es solamente para México, sino para México, Alemania, ¿no? España, Estados Unidos. Y entonces eso te diría que nos habilita a ir relativamente rápido, pero con un nivel de inversión distribuido entre países y negocios, ¿no? Claro. Y honestamente entendería yo, y lo vamos a platicar más adelante con Don, siempre decimos, en particular el tema de estandarización, es que es global y entonces aquí se conjuntan dos cosas. Al final Open Banking va avanzando de manera global y ustedes son un banco global y con plataforma tecnológica compartida. Entonces, como decía un poco la ola también de ya, esto, digamos, ya está, ¿no? Sí, nosotros, yo diría que lo más relevante para nosotros como unidad local dentro del grupo es, primero, obviamente, entender la regulación local y ver cómo opera y cómo el individuo es dueño, ¿no? de la información que tiene o que vive en el mundo digital, ¿no? Segundo es qué herramientas se pueden utilizar y en ese contexto lo que te diría es que sí somos conscientes de que no podemos hacer todo nosotros solos, entonces tenemos que apoyarnos en compañías que hoy están especializadas en extraer datos, ¿no? de un lugar o de otro. México ha construido algo increíble, no para el mundo de los individuos, pero sí ha construido rieles en los cuales al SAT se le pueden consultar o al IMSS, ¿no? Y creo que más allá de que no exista regulación, es algo que es muy beneficioso para el consumidor mexicano poder consultar datos, obviamente autorizados con el cliente, y creo que es un gran avance, ¿no? Ahora, dentro de eso sí creo que tener un marco de actuación estándar ayudaría, ¿no? Claro. Y Mati le diste al clavo. Y creo que no lo abordamos acá, pero cuando hablamos de las piezas que tiene México hay piezas que tiene incluso de Open Data, a tu punto. Y a veces creo que no apreciamos el nivel, ¿no? de datos que se pueden ver y compartir en México. Bueno, el expositor que venía con nosotros es uno de los artífices de la construcción de la tipificación de soluciones en el SAT, ¿no? Para empresas y para individuos, que eso... Entonces, creo que claramente el gobierno ha hecho gran parte de la tarea, ¿no? Pero sí te diría que necesitamos, como jugadores, un poco de ambos lados, que el individuo tenga la certidumbre de que el regulador de alguna forma va a cuidar que ningún jugador, ¿no? pase alguna línea que no deberíamos pasar, ¿no? Exacto. Y creo que otra vez diste certeramente con el tema de, al final, el usuario es el que está en el centro de todo esto. Todos los demás existimos y hacemos todo lo que hacemos por el usuario final y es el que tiene que, al final, tener esta experiencia coherente y consistente de el derecho fundamental que son sus datos. Totalmente, sí, totalmente. Siempre me gusta abrir como un espacio para hacer un poco de abogado del diablo, porque aquí todos los que estamos aquí nos gusta Open Finance, nos gusta Open Banking, somos unos creyentes y además acabamos de exponer claramente que no hay marcha atrás. Pero déjame preguntarte, Matías, ¿cuál es el reto que tú alcanzas a ver acá, que ves en México, que piensas, dices, creo que lo que sí tenemos que hacer acá en México pasa por este o este punto? Bueno, yo creo que, si querés, el primero es un poco fijar las reglas de juego, ¿no? Creo que ese es el primer reto. Ajá. No por ello más importante, porque al final igual podemos avanzar con las reglas de juego que existen, ¿no? Entonces, el primero sería ese. Sí creo que ahora probablemente el siguiente expositor sea mucho más claro y más conocido que yo, pero lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa, la información que estamos dejando en las redes, ¿no? Que parte pública, muchos de las que estamos acá presentes tenemos LLMs privados y más, creo que es algo que nos está desafiando a todos a entender qué va a pasar en la era post-AI, ¿no? Porque cuando uno ve la tendencia de adopción de AI versus la tendencia de adopción del Internet, del teléfono, del transporte, o sea,
es una locura lo que está pasando. Y para mí el gran desafío va a ser ese, ¿no? O sea, todas las semanas recibimos noticias nuevas de soluciones que están pasando. Y hoy hay un caso de un banco que se creó en una semana apoyado en Gemini, en ChatGPT y no me acuerdo qué otra herramienta, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde vamos? Yo diría que está difícil de describir. Lo que está claro es que si no nos apoyamos como individuos, como organizaciones en las soluciones de AI, y otros sí, claramente vamos a estar en desventaja, ¿no? Claro, claro, claro. Y además no perdamos de vista que AI es, digamos que el centro de AI son los datos. Y lo que creamos efectivamente con Open Finance, Open Data, es un mercado de datos. Entonces, esta tendencia se exponencia a tu punto y se convierte entonces en un reto. Yo creo que debes de estar algo cansado de escuchar la palabra roadmap y debes de tener un roadmap de hace como 36 meses, ¿no? Que revisas cada 15 segundos, más o menos. Sí, sí. Déjame aterrizar en el roadmap de Open Banking, porque quisimos decir, oigan, hablemos del roadmap. Muy sencillo. ¿Cuál crees que sea el 1 o 2 pasos que son inminentes, que tú, si yo te dijera, Mati, ten la pluma? ¿Cuál crees que sean las cosas que ya deberíamos de estar pensando, armando, discutiendo? Yo intentaría crear el estándar que dé confianza a los individuos, ¿no? Para mí el estándar sería, o sea, algo que permita... A ver, si querés vamos un poquito más atrás también, ¿no? Sí, O sea, sí. creo que el Open Finance y el Open Banking también está ligado a otro tema que también se discute muy poquitito, que es el tema de las, si querés, billeteras digitales de identidad Claro. a través de la tecnología blockchain, ¿no? Y si nosotros como individuos pudiésemos tener el estándar ese que alguien defina, o gobierno, o bancos, o lo que fuera, sería increíblemente bueno porque básicamente en un único lugar tendríamos la información de valor, Claro. documentos, títulos o lo que fuera que me identifique digitalmente en el entorno digital. Entonces, yo creo que dentro del roadmap ese es un tema crítico. La Oficina de Transformación Digital del Gobierno de México está trabajando muy bien en eso. Hace 2 semanas en la Convención Bancaria de Vallarta una presentación, la verdad que es súper esclarecedora respecto del roadmap que ellos tienen para esto y creo que eso es uno de los puntos que sí es súper importante, ¿no? Y atrás de eso, lo que te decía recién del estándar, creo que el estándar significaría que los clientes, o sea, los individuos empecemos a utilizar esa herramienta para que esa herramienta sea, si querés, la que comparta la información de manera oficial. En el medio hay muchísima más información digital que nosotros no vemos, que no tenemos y que no visualizamos, que obviamente como consumidores dejamos esa huella y ya se está utilizando. Entonces, yo diría que por lo menos nosotros nos abocamos a tratar de acelerar esa adopción de potenciales, ¿no? Creo que ahí hay un tema de revisión de precios que hay que entender. Claro. No todos los datos tienen valor, no todos los datos se convierten no todos los leads se convierten en un cliente, no todos los clientes se monetizan, entonces ahí hay una discusión súper importante que creo que tenemos que tener clara, ¿no? O sea, sí creo que hay mucha diseminación de compañías que se han creado para el Open Finance, que tienen buenas soluciones, pero llegar a un costo-beneficio lógico no es fácil, ¿no? Claro. Y ahí la importancia que acabas de mencionar de los estándares, porque al final, 2 cosas. Ella nos decía, los datos ya los compartimos, lo que pasa es que no los compartimos de forma estándar, ¿no? Efectivamente. Y acuérdense del estándar que nosotros vivimos alrededor de muchos estándares. Cuando ustedes tienen su teléfono y tiene Bluetooth, saben que es un estándar y que se conecta a cualquier cosa que diga Bluetooth. Entonces, a tu punto, creo que esa certeza que debe crear al usuario de yo ya sé de qué se trata esto y lo puedo compartir, ¿no? Ahora, estamos siendo un poco finos y a lo mejor, o cuando menos yo tengo la hipótesis que hay diferencia entre nosotros que llevamos mucho tiempo haciendo banca y los nuevos usuarios, que seguro tú atraes además una población distinta y que creo que son mucho más automáticos en decir, sí, claro, yo quiero compartir mis datos porque quiero los beneficios. Platícame de los usuarios de Open Bank. Sí, es una gran pregunta. La realidad es que cuando vemos la pirámide poblacional de clientes que están viniendo a Open Bank versus la que teníamos en el banco, nada que ver, ¿no? El 85% tiene menos de 45 años, ¿no? Más del 55 menos de 35 y así. Entonces, la realidad es que sí, el mundo de los nuevos usuarios ha cambiado, ¿no? O sea, sin ir más lejos también, yo creo que muchos deben verlos en sus hijos. O sea, yo tengo hijas que ya utilizan ChatGPT para estudiar, para tareas, para decidir, para trabajar, o sea, y otras herramientas en paralelo.
De vuelta, creo que la aceleración del conocimiento, del acceso a la información y el conocimiento va a cambiar radicalmente. Entonces, mi mensaje, o por lo que yo diga, mi preocupación es la seguridad de los datos de todos, y creo que por eso vuelvo un poco al inicio, ¿no? Si tuviéramos un estándar, y no digo un control, pero algo que nos permita como individuos asegurarnos de que la información que dejamos o que no nos damos cuenta que dejamos de alguna manera tengamos conciencia, sería lo mejor, ¿no? Pero bueno, en el mundo en el que estamos, yo diría que estamos de vuelta en un quiebre tecnológico que va a redefinir cómo estamos haciendo gran parte de lo que estamos haciendo, tanto desde el punto de vista de negocio como de los usuarios, y como bien decías, los nuevos usuarios vienen con una lógica de consumo, de inmediatez totalmente diferente. Lo único que sí les diría es que cuando vamos revisando atributos y necesidades de usuarios, la necesidad en general no cambia, ¿no? O sea, la gente tiene que ahorrar, tiene que tener créditos para consumir anticipadamente, tiene que tener herramientas fáciles de interactuar para pagar digitalmente, pero la seguridad la siguen queriendo tener, ¿no? O sea, el respaldo es algo que la gente no está dispuesta a negociar, ¿no? Entonces, creo que hay como una serie de foundationals básicos que sí tenemos que tener, seamos jugadores de lo que fuera, ¿no? Para que los consumidores nuevos, con estas nuevas formas de consumir que están teniendo, lo hagan en el camino, ¿no? O sea, hoy estaba viendo que ya existen checkouts de pago motorizados por AI, ¿no? Por agentes. Por agentes, efectivamente. Y en ese contexto, obviamente, nosotros estamos trabajando en como 7 o 8 casos de uso con agentes que nos permitan acelerar la atención a los clientes, ¿no? Claro, menudo reto, ¿no? Tienes que seguir siendo una institución, ¿no? Segura, que provea todo, digamos, los valores fundamentales de la banca, pero tus clientes te exigen agilidad, cintura, cambio, innovación. Es un difícil equilibrio de mantener, sí, exactamente. Perfecto, Mati. Algunos closing remarks alrededor del tema del proyecto que tienes, de los datos en general. No, nada, primero de vuelta, muchísimas gracias. Gracias por completar algunas preguntas más, considerando que nos quedamos solos. Lo único que diría es básicamente lo que dije al inicio, ¿no? Creo que hay un espacio muy grande en México por seguir creciendo y tomando, ¿no? O sea, claro. Somos 126 millones de habitantes, de los cuales 75 están en edades adultas y cada año hay generaciones de jóvenes que entran a trabajar, cerca de 1,5 millones, cerca de 1 millón de personas que se reciben de algún título universitario, y la realidad es que hay espacio para que todos podamos atender el mercado y crecer, pero el mensaje final sería que hay que hacerlo, como lo decías un poco recién, ¿no? Con ese balance entre la inmediatez, rapidez, agilidad digital, motorizada probablemente por agentes o por ahí, pero con la seguridad que cualquier consumidor necesita en pagos, en fraude, en ciberseguridad, en depósitos, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran desafío que se nos viene hacia adelante, ¿no? O sea, claro. Encantado. Y yo quiero dejarlos con un mensaje. Por favor, reflexionen acerca de lo que tenemos en la banca en México, el tipo de personas que están pensando, porque luego tenemos esta como mala concepción de, no, los bancos quieren mantener el status quo. Nada más alejado de la realidad. Tenemos aquí, ¿cuántos años llevas, Mati, en la banca? Te voy a poner 30 años de banca. 30 años. Y tenemos un banquero de 30 He vivido en la años. analógica, física, telefónica, web, aplicaciones móviles, y ahora sí, creo que la verdad que es trayecto divertido, ¿no? Trayecto divertido, y estás en el frente, haciendo cosas nuevas todo el tiempo. Gracias. Y haciendo cosas disruptivas. Encantado de tenerte acá. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.